noches, doctora Rocío San Miguel. No, le estoy diciendo a Estuvo que me explica, pero no lo entendí. Ya lo pongo bien. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Pá, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hay una importante profusión de noticias agolpadas en la tarde-noche de este lunes 10 de julio. Lo que se pensaba iba a ser la noticia del día, las advertencias del día. Y las advertencias vinieron de todas partes, ¿no? Desde el señor Ratti hasta el señor Alberto Federico Rabel. Imagínense ustedes, pues, polo a polo, diciendo: mosca, atención, cuidado con lo que va a pasar en el TCJ. En el TCJ no pasó nada. En el TCJ lo que ocurrió fue una nueva petición del señor Ratti, quien, repito, tiene un historial curioso, fue partidario fervoroso del oficialismo hasta anteayer, luego supuesto opositor, ahora supuesto independiente, pero echándole, bueno, plomo parejo a las iniciativas de la Plataforma Unitaria Democrática y, incidiendo y reincidiendo en el expediente típicamente chavista de judicializar la política, es decir, de tratar de convertir el Tribunal Supremo de Justicia en la arena donde se derivan las cosas en vez de hacerlo en el terreno de las elecciones, en el terreno de la voluntad del pueblo. Bueno, repito, no pasó nada. Lo cual, por cierto, gracias a Dios nos permite operar sobre cosas que sí están pasando y que sí tienen una importancia capital en el desarrollo de los procesos. Todo el mundo está de acuerdo en que el tema del militarismo es una dimensión muy importante. Fíjense ustedes que dije el militarismo, no lo militar. Lo militar es algo digno, es una profesión decente que puede ser ejercida con garra y con belleza. Eso es lo militar. El militarismo es una excrescencia, es una desviación. Pero, repito, el militarismo es una dimensión del sistema político que hoy está haciendo crisis en nuestro país. Recientemente han ocurrido dos cosas. Una, la renovación del alto mando militar, por un lado, y por otro lado, la ratificación del ministro de la Defensa y del comandante estratégico operacional. Ambas cosas son dignas de estudio. En el caso de la renovación de los comandantes, de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, porque de acuerdo a informaciones que han circulado, 3 de esos nuevos comandantes fueron los últimos, ocuparon los últimos puestos en sus respectivas promociones, cosa llamativa por decirlo menos. Y en cuanto a las ratificaciones, el hecho de que el señor Padrino sea prácticamente una especie de ministro de la Defensa vitalicio es también, digamos, llamativo, pues, y genera algunos problemas aguas abajo en todo lo que es el conjunto, el proceso de sucesión de promociones y generaciones en la Fuerza Armada. Otro tema importante es lo que está pasando en el sur de nuestro país, lo que ocurre en el Parque Nacional Yapacana. Hay un operativo vendido como una acción muy importante de la Fuerza Armada Nacional para desalojar a los mineros ilegales, pero hay muchas voces desde el sur diciendo que no es tan así la cosa, que eso está más o menos normal, que salieron unos cuantos, pero que están otros, y sobre todo que siguen fluyendo hacia la región los insumos fundamentales, combustible, maquinarias, etcétera, para el desarrollo de la minería ilegal. Vamos a consultar la opinión de alguien que tiene
profundo y muy serio conocimiento sobre el tema militar. Es la doctora Rocío San Miguel. Ella es fundadora y presidente de la organización Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa del País, que es la organización bandera de la sociedad civil venezolana en esta área, repito, de seguridad y defensa. Rocío, gracias por atender nuestra llamada de Gigantes Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, escoge el tema por el cual quieras empezar, Yapacana o los movimientos en el alto mando militar. Te escuchamos. Gracias, Chugo, por la oportunidad siempre. Empecemos por los cambios en el alto mando militar y a la vez las ratificaciones que han ocurrido. Podríamos decir una palabra, continuismo. Es decir, el continuismo queda expresado en la ratificación del general en jefe, Vladimir Parino López, al frente del Ministerio de la Defensa, próximo a cumplir 9 años en el cargo a partir de octubre de este año, y de alguna manera con la ratificación de Hernández Lares al frente del comando del CEOPAN. Tenemos una leve disminución del nombramiento de generales este año. Repasando los años precedentes, en 2021 tuvimos 174 generales y almirantes, 2022 172 y bajamos un poco este año con 167 generales. Sigue siendo bastante alta la cantidad de generales y almirantes que son ascendidos en Venezuela para el tamaño de la institución Fuerza Armada Nacional, con lo cual no parece estarse respetando un concepto básico que es el de plaza vacante y mérito de los aspirantes. En cuanto a plaza vacante, no nos olvidemos que hay una cooptación de espacios en el gabinete ministerial por parte de militares, hay militares en la administración pública, militares en cargos de embajadores, etcétera, etcétera, que terminan ocupando estos destinos por el exceso de generales y almirantes que hay en la estructura de la Fuerza Armada Nacional. Es una lástima, nuevamente se vuelve a perder una oportunidad de dar señales positivas respecto a, digamos, reformas o reinstitucionalización en la Fuerza Armada Nacional. Y lo decimos por varios motivos. El primero de ellos, no podemos perder de vista que la Corte Penal Internacional ha reanudado la investigación sobre Venezuela y no podemos perder de vista que la propia oficina del fiscal Khan de la Corte Penal está en Venezuela. Esta era una buena oportunidad para no hacer ascensos disonantes, para no hacer ascensos que generen preocupación respecto a las debidas investigaciones que muchos oficiales deberían tener. Y me refiero a las situaciones de los ascensos, en concreto de, por ejemplo, el general Rafael Franco Quintero, que fue ascendido al grado de general de división, actualmente ocupa el cargo de director de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, pero en su momento fue señalado de presunta violación de derechos humanos por el informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos. En un caso similar se encuentran los generales Pedro Luis Pérez Tile y Edian Gabriel Labonel Hernández, que también fueron en su momento señalados de estar incursos presuntamente en violaciones de derechos humanos. Labonel Hernández, debemos recordarlo, ejerció como comandante del destacamento 43 de Caracas en el control de las protestas del orden público en el 2017. Entonces, esta era una buena oportunidad para dejar de lado este tipo de ascenso, o por lo menos en el ascenso garantizar que estas personas fueron investigadas y de alguna manera eximidas en responsabilidades por estos casos, cuestión que hasta ahora no ha podido demostrar el Ministerio Público si efectivamente han sido destinadas. Y para redondear un poco el tema, en torno al continuismo, tenemos varios aspectos que señalar, Chuyo. Tenemos la situación de Félix Osorio Guzmán. Regresa al ministerio, al viceministerio de Educación de Defensa, un cargo que ya había ejercido en el 2021. La pregunta es, ¿son fichas insustituibles? ¿Son personas que debiendo pasar al retiro no se les pasa y quedan como inamovibles? E igualmente esta también era una oportunidad para lo que podría haber significado el pase al retiro de dos generales que causan mucha inquietud a nivel del tema de derechos humanos. Me refiero a los dos generales que dirigen los dos cuerpos más poderosos de inteligencia nacional, Dirección de Contrainteligencia Militar, DIGESIN, y SEBIN.
Chu. Estamos conversando, repito, con la doctora Rocío San Miguel. Ella es presidenta y fundadora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacionales. Nos hizo esta primera aproximación a lo que es el análisis de los movimientos recientes en el alto mando militar, tanto los movimientos como las ratificaciones. Quedó pendiente la observación hecha, entre otros, por la colega Sebastiana Barraez acerca de la presunta designación en altos cargos, de hecho en comandancia de cuerpos de oficiales que están entre los últimos puestos de sus respectivas promociones. Esto en efecto ocurrió, y de haber ocurrido, esto es algo, digamos, inusual, o forma parte, desgraciadamente, de un patrón ya transitado. Sí, bueno, salvo el caso del comandante general de la aviación militar bolivariana, Panti Trago, que puede ser considerado entre los primeros de su promoción, que ha sido ratificado al frente de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana. El resto de los designados sí ciertamente no ocupan los primeros lugares, pero esto no nos debe extrañar. Es decir, en el marco del proceso de la llamada Revolución Bolivariana, el esquema del funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional se ha separado de los postulados constitucionales para acercarse al paradigma revolucionario. Y el elemento del baremo fundamental para el ascenso al generalato y al almirantazgo en Venezuela, no podemos perderlo de vista, es el de la lealtad a la revolución. Bueno, eso se comprende como explicación política. Sin embargo, las implicaciones que eso tiene en relación a lo que es la calidad de los cuerpos de dirección y comando es evidente. Pues sí, no es un tema de la loa formal a la meritocracia, es un tema de la eficacia concreta, la eficiencia concreta de los equipos de dirección y comando. Pero pasemos al otro tema, Rocío. ¿Qué conoces tú? Vimos un tuit y lo mencionamos acá el pasado viernes, un tuit tuyo sobre la situación en Yapacana, que coincide con lo que estamos recibiendo nosotros por parte de comunidades indígenas y de luchadores sociales de la zona en relación a la operación Autana, que ha sido, digamos, vendida, divulgada por voceros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como muy exitosa. Sin embargo, hemos conocido versiones en relación a que los desplazamientos de mineros ilegales son números magros. El grueso del problema sigue estando allí, y además no ha cesado el flujo de insumos para la minería. Estoy hablando de combustible, estoy hablando de alimentos, estoy hablando de maquinarias, y además, lamento mucho tener que decir esto, pero otras actividades concomitantes que reflejan la vitalidad del tema de la minería ilegal. Me refiero al funcionamiento de los prostíbulos, al funcionamiento de las ventas de licor y de cierto otro tráfico de personas, tampoco ha disminuido. ¿Qué conocimiento tienes tú de esta materia? Sí, es correcto, Chugo. Muy lamentablemente la información que nos llega a quienes seguimos el tema Yapacana es que, a pesar de haberse desalojado, y estas son palabras del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, el general en jefe Hernández Lares, 4.000 mineros, todavía podrían quedar en la zona más de 10.000 mineros. Es decir, no podemos perder de vista que el propio gobierno tenía oficialmente registrados 14.000 mineros en el Yapacana. Allí ya es un problema de cifras que tiene que explicársele al país. Luego, por otra parte, ciertamente se está recibiendo información de que la gasolina continúa llegando, la venta de comida y de licor sigue operando en el Yapacana, como ha señalado, los prostíbulos, las máquinas de extracción de oro, los billares abiertos, los comercios operativos. Es decir, pareciera que está operando un desalojo selectivo mientras continúan operando otras actividades allí. No entendemos todavía cómo es que se da esa lógica.
Las escenas que son transmitidas a través de la cuenta Twitter por parte del comandante estratégico operacional dan cuenta de la salida por río, de la salida fluvial de personas con sus enseres, pero tenemos que entender que la extensión del Yapacama es bastante grande y alguna vez ha sido descrito como el Manhattan del Amazonas. Yo quiero que esa palabra resuene entre tus oyentes para que tengamos cabal dimensión de todo lo que opera allí, porque vemos apenas unas escenas de chuluatas que son tumbadas, personas cargando con sus cosas, pero eso es, digamos, de una dimensión colosal en la cantidad de situaciones que se dan en el Yapacana. Y lamentablemente, Chubo, hasta tanto no haya veeduría externa a esta operación que está realizando la Fuerza Armada Nacional, no será creíble el desalojo del Yapacana. ¿Cómo puede hacerse esta veeduría? Bueno, hay órganos residentes del sistema de Naciones Unidas que podrían apoyar esta veeduría, pero también, y esto es un llamado importante, es propicia la oportunidad para pedir constatar la situación de digamos, el desalojo del Yapacana, permitir constatar la situación a ONGs que hemos venido dando seguimiento a el tema. Allí está la Vicaría de Derechos Humanos, está Provea, está Control Ciudadano. Es decir, si hubiese voluntad del Estado, yo creo que la constatación externa sería muy favorable en un tema tan delicado como el Yapacana. No nos olvidemos que el gobierno se prepara para la próxima cumbre del Amazonas y con solo repeler las críticas, demonizar a quienes estamos haciendo seguimiento a esto, no se tiene paz en la situación. Yo creo que lo que hay que propiciar un diálogo y tratar de dar garantías a los venezolanos que el Parque Nacional Yapacana va a regresar a una zona de respeto y de la legalidad, porque el mayor peligro allí es, de una parte, que continúe sobre todo el suministro de combustible y de mercurio y de logística en general, como parece seguir ocurriendo, y yo llamaría a un exhorto a que sobre el tema del Yapacana se busque cooperación y participación de Colombia, porque el mayor mercado de la extracción de oro del Yapacana se maneja en Puerto Nidia y sale por la vía de Colombia, amén del control que mafias vinculadas a grupos armados al margen de la ley procedentes de Colombia tienen sobre la zona. Ese sería, yo creo, que un resumen de algo que podría dar confiabilidad y sobre todo garantías a largo plazo de que pueda regresar a una situación de normalidad la protección del Parque Nacional Yapacana. Chubo. Estamos conversando con Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa Nacionales. A propósito, primero nos comentó en relación a los movimientos y ratificaciones en el alto mando militar anunciados el pasado viernes, y ahora nos comenta sobre el desarrollo de la operación Autana, en una operación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para desalojar supuestamente por razones ambientalistas a quienes ejercen minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana, pero con las peculiaridades que ya han sido descritas tanto por Rocío como por mí. Finalmente, Rocío, hablando de ese tema de veeduría y control, te confieso, a mí me llama poderosamente la atención el despliegue que la misma Fuerza Armada Nacional le ha dado a esta operación, si fuera en efecto cierto que los resultados son tan magros, ¿no? Pero de inmediato advierto que coincide ese énfasis comunicacional con la realización de la cumbre entre Petro y Lula en la Amazonia colombiana, en Leticia concretamente, a propósito del tema del rescate de la Amazonia. Recordemos que una de las consignas de Bolsonaro era que había que seguir arrasando la Amazonía, y por el contrario, uno de los planteamientos centrales de Lula era el tema del rescate. También en el gobierno de Gustavo Petro se advierte pues la línea central que plantea la descarbonización de la economía y el rescate de la ecología.
¿Cómo irán a ser estos dos personajes con su aliado Maduro que que protagoniza pues literalmente un desastre ambiental tan severo? Porque no solamente es el Yapacana, como tú bien dices, Yapacana es el Manhattan de la zona, pero no es todo Nueva York. La realidad allí es mucho más amplia y llega hasta las cabeceras de los grandes ríos. Mucho más amplia y mucho más grave. Te pregunto, ¿habrá posibilidad de pensar que estos discursos de Lula y de Petro hayan de alguna manera motivado este discurso público, esta exageración publicitaria de lo que realmente está ocurriendo en Yapacana? Sí, bueno, yo creo que la cumbre de Leticia, con el objetivo de dialogar y establecer estrategias que permitan avanzar hacia un gran acuerdo sobre la protección del Amazonas, es importante y va a ejercer presiones sobre la actividad minera que se viene realizando en Venezuela. Esto es un hecho y es un hecho incontestable en el que no solamente está involucrado Colombia, Brasil, sino también la comunidad internacional. Allí hay presiones y presiones que van a estar en los escenarios por venir sobre Venezuela. Aquí hay que establecerse responsabilidades, Chugo, de una parte para determinar cómo fue posible que llegaran 14.000 mineros al área de la reserva del Parque Nacional Yapacana. Porque aquí está pasando algo. Comienza un desmantelamiento aparente de esto, pero no se establecen responsabilidades. Nunca hay responsabilidades. Tampoco hay garantías de medidas en el largo plazo. Entonces, a mí me gusta pensar que podemos propender a lograr las cosas. ¿Y cómo podemos propender a lograr las cosas? Que efectivamente se respete los parques nacionales, que se limite la extracción ilegal de minerales en el sur de Venezuela, que está ocasionando no solamente la destrucción del patrimonio de la nación, sino también de la humanidad, pero es que además está atentando contra la vida silvestre, la vida humana de comunidades indígenas por ingesta de mercurio en esta zona. Es decir, aquí pueden hacerse las cosas bien y para ello tenemos que trabajar. ¿De qué manera? Exigir respetuosamente la veeduría sobre lo que allí ocurre, no polarizar el tema, no solamente criticar, sino también proponer soluciones. Y una de las soluciones, sin duda, a la que propendemos desde las organizaciones no gubernamentales es veeduría externa con órganos internacionales y con las propias ONG para constatar periódicamente el resguardo de los parques nacionales y áreas bajo régimen de protección especial en todas las áreas del Estado Bolívar y el Estado Amazonas para garantizar que se está eliminando la minería ilegal. 2. Cooperación con los países vecinos. Que esta cooperación sea de monitoreo. Hay observatorios binacionales que pueden establecerse con Colombia y con Brasil, que den garantías de, seguimiento satelital para la persecución de mineros, pero también para evitar la presencia de máquinas extractoras en la zona. Y compromisos realmente de rendición de cuentas por parte del Estado venezolano en el resguardo de repito, patrimonio de los venezolanos y patrimonio de la humanidad. Chugo. Rocío, antes de terminar nuestro contacto, quiero comentarte un aporte que nos hace a través de la red social Instagram un oyente. Grian.amazonia.be nos dice lo siguiente: el despliegue inusitado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se debe a los resultados que el gobierno debe presentar en la cumbre de presidentes amazónicos que se llevará a cabo entre 8 y 9 de agosto en Belén do Pará. Interesante dato. Rocío, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos y por dotarnos de información valiosa sobre este tema ciertamente relevante. Un gran abrazo y buenas noches. Fuerte abrazo, gracias por la oportunidad. Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, presidente y fundadora de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Si usted que me está escuchando en Carapita, si usted que me está escuchando en Fila de Mariches, si usted que me está escuchando en el barrio del 70, se pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ese rollo que tiene que ver conmigo. Bueno, le cuento. Si nuestro país tiene una inmensa riqueza en oro, si esa riqueza en oro está siendo extraída de manera masiva,
masiva, ¿no? A un costo ecológico altísimo, es decir, destruyendo la naturaleza para sacar el oro. Estamos pagando como país un precio altísimo por sacar esa riqueza, pero esa riqueza no pasa por Minerven, no llega al Banco Central de Venezuela, es decir, no llega al sistema financiero venezolano, no le llega a usted, aunque sea una gota, aunque sea un poquito, no le llega a usted, se evapora, ¿no? Sale por Colombia, sale por Brasil, sale por quién sabe dónde. Resulta que Curazao, que no tiene minas de oro, tiene un negocio inmenso con el oro que no se sabe dónde llega. Para poner solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, resulta que sí tiene que ver con usted. De hecho, tiene que ver con su hambre, tiene que ver con la mía, tiene que ver con la precariedad con la que sobrevivimos. Lo mismo pasa con el petróleo, ¿ves? Venezuela es un país riquísimo en petróleo. Ah, pero es que los embarques salían, los cargueros salían, los barcos salían y el dinero, mira, no entraba, no se sabe qué pasaba con el dinero. Entonces, ¿qué tiene que ver usted con los temas de la alta delincuencia petrolífera? Claro que tiene que ver, repito, con su hambre, tiene que ver con los hospitales desasistidos, tiene que ver con las escuelas en ruinas, tiene que ver con un país que tiene los servicios públicos en el suelo, a pesar de que estamos nadando en petróleo, ¿no? Y empedrados en oro. ¿Qué te parece? Cuando son las 8:25, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Voy a pegar de la radio de una vez. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde, 2 de 1. con su cantante favorito. Miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Quisiera decir tu nombre. 2 éxitos y un artista. Por el gigante Rumbos. Siempre contigo, gigante. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir. Nal Pérez, de Canora, saludos. Publicidad. Venta especial de medicamentos cardiovasculares del 25 de junio al 31 de julio en Red Vital. Losartán potásico, bisoprolol, irbesartán, carvedilol, atorvastatina, nebivolol, trinetazidina, olmesartán, clortalidona, furosemida, rivaroxaban y muchos más a precios jamás antes vistos. Aprovecha esta oportunidad. Vive saludable. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al Elevado y en el Centro Comercial Propate de Ariel 2, frente a Factory. Se volvieron locos porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámame ya 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Convierte
Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Georgette. Se le agradece al señor Fernando Sosa Leal. Ponerse en contacto con el Departamento de Administración de Radio Rumbos. A la brevedad posible. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbos, en el primer lugar de nuestro hogar. Son las 8:29. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdemerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como informábamos al principio del programa, para hoy se esperaba que surgiera un volcán en el Tribunal Supremo de Justicia. Corría informaciones de diversa naturaleza. Sin embargo, se abrió la montaña y parió un ratón, ¿no? Lo único que hubo en realidad fue que el señor Ratti, repito, vinculado anteriormente con el oficialismo, después presuntamente opositor, ahora aparentemente independiente, pero dispuesto a tirotear con todo lo que sean las iniciativas políticas de la Plataforma Unitaria Democrática y concretamente las elecciones primarias. Hizo una nueva petición de evitar ese proceso y lanzó unas cuantas invectivas contra la dirigente María Corina Machado. Eso fue lo que pasó, es decir, más de lo mismo. Sin embargo, no quiere decir que ese proceso no sea en efecto un proceso que esté bajo amenaza del oficialismo. El pasado jueves hubo un evento importante en la Universidad Católica Andrés Bello. En ese evento se presentaron, entre otras informaciones, la más reciente encuesta de la empresa Delfos, precisamente sobre el tema de las elecciones primarias y en general sobre el tema político. Esto fue noticia el viernes, fue titular el viernes. Hoy lunes tenemos la suerte de contar en la línea con el doctor Félix Seijas. El doctor Félix Seijas es el presidente de la encuestadora Delfos. Este estudio, entre otras cosas, nos dice que literalmente 85% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno, 40% de los venezolanos dice no ser ni chavista ni opositor, 37% afirma ser opositor y apenas un 23% se reivindica a sí mismo como chavista. Eso forma parte de los datos que arroja esta encuesta. Pero dejemos que sea el propio Félix Seijas quien nos diga cuáles son, en su opinión, los hallazgos más notables de esta investigación. Félix, muchísimas gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbos. Te escuchamos. Gracias por el contacto, Chugo. Bueno, ahí quizás uno puede decir que los hallazgos, vamos a nombrar quizás unos tres, ¿no? El primero tiene que ver con el tema del ánimo de las personas para protestar. Es decir, la disposición a protestar es una disposición que ha aumentado de nuevo luego que tuvo una pequeña baja el año pasado con aquellos indicios de repunte económico que se empezó a sentir. Esto retrocedió y de nuevo la gente, el ánimo de salir a protestar existe, protestar por reivindicaciones sociales o protestar por servicios públicos. Este sería un primer tema, ¿no?
Hay otro tema importante que tiene que ver con lo que es la percepción de lo que puede regir los rumbos de la oposición, del mundo opositor. En las mediciones del año pasado, hasta el año pasado, por ejemplo, bueno, cuando se le preguntaba a la gente quién consideraba que era el líder de la oposición, había pocos nombres con porcentajes bajos, ¿no? Ya estando Juan Guaidó primero, con porcentaje bajo, de un porcentaje de un 10%, pero claro, ya eso quería decir el año pasado que, bueno, la percepción de que había una figura al frente, pues algo que se había dibujado con la calidad de la metodología democrática, con la calidad de la imagen de Juan Guaidó, y la gente sentía que había una gran dispersión. Esto fue cambiando durante este año, pero principalmente en los últimos 2 meses. Y en este momento hay un porcentaje importante de personas, más del 30%, que señala a María Corina Machado como la persona que en este momento rige, es el líder, el gran líder opositor. Este es otro cambio importante, y repito, no un cambio que se dio en el principio de este año, un cambio que ha tomado fuerza en el último mes y medio, 2 meses. Okay. El otro tema del que se puede conversar largamente es el ánimo de la gente por el tema de primaria. Cuando hablo del ánimo, quiero decir cómo es recibida la idea de una primaria opositora. Es muy bien recibida. Esto no quiere decir que todos los que la reciben bien estén dispuestos a votar por diferentes motivos. Sabemos que hay desánimo, sabemos que bueno, incluso todos los opositores, si bien más de un 30% menciona a María Corina como la persona que lidera los destinos de la oposición, bueno, hay otro gran porcentaje que no tiene confianza en este momento en liderazgos específicos. Entonces, cuando se le habla de una primaria, pues, bueno, no están entusiasmados en votar. Esto es algo que ocurre así normalmente en cualquier primaria en el mundo, ¿no? Incluso en Estados Unidos, la primaria de los demócratas en 2016, y bueno, participó un porcentaje que fue menos de la mitad de lo que terminó votando por la que ganó esa primaria en la presidencial. Es decir, la primaria no es tampoco el proceso electoral que motiva más a la gente a levantarse, de salir y de presentar el voto, mucho menos en estas circunstancias. Sin embargo, para todo ese contexto, si pensamos que en la primaria del 2012 participó un 16% del padrón electoral, bueno, en este momento el porcentaje que con toda seguridad iría a votar está entre un 8 y un 9%, y a eso se le podría sumar otro 8-9% que también tiene grandes posibilidades de sumarse a esto, ¿no? Que no son la masa en este momento, pero dependiendo de las cosas que ocurran, podría llegar a ese número. Es decir, un número bastante interesante, pero más allá de la primaria, el tema, el estudio de diferentes variables que se estudiaron, el tema electoral en general ha cobrado una potencia tremenda durante este semestre. Y en este momento, si hubiera una elección presidencial, la asistencia sería como en los mejores tiempos, ¿no? Es decir, sería una asistencia alta. Incluso el tema de la primaria, el porcentaje de personas que se presentaría a votar, bueno, para hacer una primaria, de nuevo, en el contexto, si la comparamos con el 2012, que era un momento súper estelar, bueno, terminaremos teniendo algo parecido. Es decir, el ánimo en lo electoral ha aumentado, el ánimo en lo electoral siempre ha estado en el pueblo venezolano, porque el pueblo hasta ahora, gracias a Dios, es inscrito en el ADN nuestro. No han pasado tantas generaciones como para olvidarnos de aquello, de lo que significa. Pero en este momento, bueno, ese ánimo se está activando, es decir, se está encendiendo. Siempre ha estado allí, pero en estado latente. En este momento se está activando de una manera bastante interesante. Estamos conversando con el doctor Félix Seijas. El doctor Félix Seijas es el director presidente de la encuestadora Delfos. La encuestadora Delfos presentó el pasado jueves, en el contexto de un evento organizado por el Centro de Política y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, este estudio cuyos hallazgos fundamentales nos está refiriendo. Te agradezco mucho, Félix, que hayas especificado cuál es el porcentaje de población que, más allá de toda duda, estaría dispuesto a participar en la primaria, porque hubo titulares inexactos en relación a ese tema, que hablaban de un 60% de gente dispuesta a participar. Eso, por supuesto, hizo mucho ruido porque, como tú bien dices, en la primaria de 2012, que fue
mucho más, en un momento estelar, mucho más estelar como tú bien lo dices. En aquel momento la participación fue del 16.5% y fue considerada récord, por cierto. Ahora bien, hay un dato que me parece extremadamente importante en la encuesta. A la pregunta, ¿quién tiene la capacidad real para hacer un cambio político en Venezuela? Un 60.6% de los encuestados replica diciendo que quien tiene la capacidad real de generar el cambio somos nosotros mismos, todos nosotros. A mí me llama poderosamente la atención este volumen de respuesta después de todos estos años en el que importantes referentes del liderazgo político opositor venían diciendo que nosotros solos no podemos, que necesitamos la intervención de otros factores para poder hacer el cambio político. Entonces, ¿podrías decirnos cuál es tu valoración de esa respuesta y del ánimo que la misma refleja? Eso no es nuevo. Esas cifras han venido siendo así desde hace ya mucho tiempo. Ahora, lo que está detrás de ello, ¿no? Y aquí vamos a empatar esas cifras frías con estudios cualitativos. Vale. El estudio cualitativo es lo que le pone música al asunto, a esa cifra fría, ¿no? Es decir, nos dice que hay detrás de esas respuestas. Las personas cuando hablan nosotros mismos, quieren decir que el pueblo tiene suficiente fuerza como para generar un cambio político. Pero cuando hay barreras muy grandes, sigue sintiendo que él es quien tiene la fuerza, pero necesita coordinación. Es decir, necesita algún factor nacional que pueda coordinar esta gran energía. Las personas dicen, nosotros tenemos la fuerza, pero solos, es decir, desorganizados. Yo en mi casa, sin ningún tipo de organización que me conecte con mi vecino y que mi vecino conecte con otro vecino y que mi parroquia conecte con otra parroquia y así hasta lo nacional. Bueno, así no podemos, es decir, hace falta algún factor organizador superior. Y eso es lo que la gente está esperando, esa es la confianza que la gente ha puesto durante estos años en diferentes momentos, a diferentes movimientos que han ofrecido ser estos factores coordinadores. No se ha logrado lo que la gente quiere. Y en este instante, eso que se dibujó como estructura organizativa, vamos a decir que es el principal vacío que la gente siente en este momento, que no existe esa gran estructura sobre la cual ellos sienten que su energía puede transitar y tener incidencia política. Conversamos, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con el doctor Félix Seijas, estadístico y presidente de la encuestadora Delfos, que realizó este estudio, sobre la opinión del país a propósito del tema político en general y de las primarias en particular. Quizás tenga conexión con esto que estás afirmando, esta otra interrogante de la encuesta. Dada la situación actual, lo mejor es, y las alternativas eran buscar la manera de irse del país, quedarse tranquilo y adaptarse, luchar sin correr muchos riesgos, luchar asumiendo los riesgos, armarse para luchar. Y resulta que el mayor porcentaje de respuestas estuvo precisamente hacia la idea de luchar sin correr muchos riesgos. Esto pareciera tener que ver con el aprendizaje de procesos de protestas recientes muy costosos para la gente, caso 2014, caso 2017. ¿Cuál es la lectura que tú le das al perfil de esta respuesta? Que también, además de lo que ha señalado, está conectado con el no tener en este momento un referente, una estructura organizativa para que una fuerza, más allá de no correr mucho riesgo, pueda tener resultados. Es decir, pensemos en una ecuación muy simple, ¿no? Que es cuál es el costo de algo y cuál es el beneficio que recibo. Entonces, si el costo es alto y yo siento que no voy a recibir un gran beneficio, difícilmente yo estoy dispuesto a pagar ese costo. Si el costo, sea cual sea, yo siento que el beneficio que voy a recibir es superior, entonces es posible que sí pague ese costo. Si en este momento yo siento que mi energía es útil, pero no tiene dónde correr, no hay una estructura que
valer, pues entonces siento que un costo alto no va a tener grandes beneficios. Entonces, ahí es cuando pienso que todavía estoy dispuesto a luchar, pero hasta donde yo sé que el costo vale la pena pagarlo con el beneficio que voy a obtener. Y de ahí es que el mayor porcentaje se encuentre en luchar sin correr mayores riesgos. Lo que estás diciendo es tan cierto, Félix, que hasta incide en la estructura de la pregunta final que te voy a hacer, ¿no? En otros momentos yo te hubiera preguntado, yo te hubiera interrogado sobre si tú pudieras ser escuchado en esa instancia de dirección y coordinación de la oposición venezolana, llámese Mesa de la Unidad Democrática o más atrás en el tiempo, llámese Coordinadora Democrática, ¿qué sugerencia haría? Pero el panorama de hoy es bastante más complejo, ¿no? Estamos en presencia de una oposición político-partidista desestructurada, mientras que un 85% del electorado está reclamando cambio. Pero bueno, hagamos la pregunta entonces de esta manera. Si tuvieses acceso a los principales dirigentes de las distintas formaciones opositoras ante esta situación singular, digo singular porque, como tú sabes, Félix, yo estuve en el 2004 y perdimos en el 2004 porque no nos dieron los votos. Estuve en el 2015 y ganamos en el 2015 porque los votos nos dieron. Pero estamos en el 2024 en una situación peculiar, teniendo potencialmente muchísimos votos y pudiendo perder a pesar de tenerlos. ¿Cuál sería tu sugerencia si pudieras hablar francamente con, repito, los principales referentes de la oposición partidista? Bueno, la conciencia, el aprendizaje del 2015, por ejemplo, el principal aprendizaje, creo que hay que internalizarlo, y es que esa gran fuerza electoral no le pertenece a nadie. Es una gran fuerza electoral que está buscando, que quiere, que desea normalizar sus condiciones de vida. Y normalizar sus condiciones de vida entienden en este momento que se puede lograr a través de un cambio político. Por lo tanto, esa gran fuerza electoral lo que está buscando es un cambio político para obtener la mejora en sus condiciones de vida. Es decir, no le pertenece a ninguna marca. Eso hay que concientizarlo. Si hubiese estado claro en el 2015, no se hubiesen cometido los errores que se cometieron a partir del día siguiente de la elección. Entonces, el gran candidato, ¿quién es? El gran candidato es la unidad. Para que las cosas ocurran, primero hay que lograr el cambio. Por lo tanto, ese tiene que ser el objetivo primario. Objetivos personales, pues, una vez que haya el cambio político, pasan a ser posibles. Entonces, hay que concentrarse en ello, hay que concentrarse en acciones unitarias, en remar todos hacia un mismo puerto, para poder tener esa fuerza electoral que no le pertenece a nadie, poder enrumbarla hacia lo que queremos todos, que es el cambio político. Félix, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos. Sé que estás en pleno ejercicio docente en estos momentos y que hiciste un break para poder atendernos. Gesto que agradecemos. Muchísimas gracias y buenas noches. Un placer, buenas noches. Félix Seijas, estadístico, presidente de Delfos, la encuestadora que realizó para la Universidad Católica Andrés Bello este estudio sobre la situación política del país y en concreto sobre el tema de las primarias, dándonos estas interesantísimas informaciones y estas apreciaciones de naturaleza cualitativa, algunas de las cuales vamos a comentar en el segmento final, en el segmento editorial del programa. Cuando son las 8:47 minutos, vamos a una muy breve pausa comercial y al retorno estaremos compartiendo con ustedes nuestro editorial del día de hoy. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra al mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión.
Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero compartir con ustedes unos optimismos y unas preocupaciones a propósito de todo este tema de las primarias y de la participación política de los venezolanos. Hablemos de los optimismos. El hecho de que tengamos hoy a un 85% del país reclamando cambio político no es poca cosa. Esto quiere decir simplemente que el pueblo llano, que la ciudadanía ha derrotado los extremos. Esos extremos que viven de la polarización, que viven de la confrontación, así la confrontación arruine al país. Ellos viven de esa confrontación y por eso la alimentan, por eso la soliviantan, por eso la estimulan, repito, así nos arruine. Bueno, el país ha derrotado a esos extremos. El país está reclamando un cambio y un cambio por el cual está dispuesto a luchar sin correr muchos riesgos, nos dice la encuesta de Delfos. ¿Qué significa sin correr muchos riesgos? ¿Significa que la gente quiere el cambio gratis? No. Quiere decir que quieren lograr un cambio donde la variable violencia sea mínima o no exista. Es decir, estamos hablando de que el país quiere cambio, sí, un cambio en paz, un cambio en positivo, un cambio hacia la normalidad, no hacia la revancha, no hacia la venganza, porque saben que ese tipo de conductas y de discursos genera una reacción y la reacción es de crispación, de confrontación, de violencia. Donde hay violencia no hay inversión, donde no hay inversión no hay trabajo, donde no hay trabajo hay hambre. La gente lo sabe o al menos lo intuye. Por eso, repito, tenemos a un 85% de los venezolanos queriendo cambio y cambio en paz. Ahí están los datos. Otra cosa que me parece extremadamente importante, 60.6% de los venezolanos dicen que el actor que es capaz de lograr ese cambio político somos nosotros mismos. Mira, yo tengo que felicitar al pueblo venezolano porque después de haber pasado tantos años, pero años, escuchando además a los más encumbrados dirigentes, diciéndonos a nosotros mismos, mira, es que nosotros solos no podemos, es que no podemos. Hubo un personaje que llegó a explicar lo siguiente: el cambio tiene que venir de afuera, pero cuando llegue nos tienen que encontrar luchando. Esa era su explicación, ese era su llamado. Bueno, a pesar de eso, hoy, después de tantos años y de tantos fracasos de quienes decían eso, la gente está absolutamente consciente de que el cambio es necesario y que el protagonista de ese cambio vamos a ser nosotros mismos, todos nosotros, tal como reza la alternativa de la pregunta de la encuestadora Delfos. Esas son razones para el optimismo, esas son razones para la razonable alegría con la que hay que enfrentar el tiempo por venir. Bueno, ahora, ¿cuáles son las amenazas? Las amenazas tienen distinto signo y tienen distinto origen. Algunas vienen de parte, obviamente, del poder. El gobierno se sabe un gobierno de minorías. Ellos sacan cuentas igual que nosotros. Además, el órgano que saca las cuentas, el Consejo Nacional Electoral, lo dominan. Entonces ellos saben que desde el año 2012 no han hecho otra cosa que perder votos. En el 2013 sacaron menos votos que en el 2012. Y así consecutivamente hasta ahorita, hasta el 2021. Cada vez que hay una elección, la tarjeta del PSUV pierde millones de votos. Para decirlo de manera rápida, de las personas, de cada 10 personas que votaron por el PSUV en el año 2012, 6
Repito, 6. Es decir, el 60% no lo volvió a hacer en el año 2021. ¿Qué te parece? Perdieron más de la mitad de su capital electoral. Ellos lo saben. Entonces han desarrollado estrategias para, siendo un gobierno de minorías, mantener el poder. Esas estrategias tienen que ver con control social, tienen que ver con control económico, tienen que ver con represión pura y dura, tienen que ver con muchas cosas, pero no tienen que ver con control, mejor dicho, con poder popular, porque saben que eso no lo tienen. ¿Entiendes? Ojo, eso es un mérito, hay que reconocerlo. Al adversario hay que reconocerle sus méritos, sus capacidades incluso para lo malo. Vamos a decirlo tal y como es. Los recursos que tenía Chávez para mantenerse en el poder eran carisma y dinero. Bueno, Maduro no tiene ni lo uno ni lo otro. Y sin embargo, ha desarrollado una maquinaria de una eficiencia implacable para mantenerse en el poder. Entonces, bueno, esa es una de las fuentes de las amenazas para evitar el cambio político. La otra fuente de las amenazas es la egolatría de los dirigentes de oposición. Cada cierto tiempo sopla una brisita, ¿no? Y alguno de ellos se cree un dios. Y entonces ponen a girar todo, o por lo menos creen que pueden poner a girar todo, alrededor de su ambición, de sus proyectos, de sus propósitos, de su franquicia. Ya nos ha pasado varias veces. Pues que nos recordamos cuando apenas anteayer, ¿no? En el caso de Capriles, las muchachas salían, era soltero en aquel momento Capriles, en todas sus campañas electorales, y las muchachas salían en las marchas vestidas de novia y le decían: Enrique, voltea, aquí está tu primera dama. ¿Recuerdan aquello? Bueno, ahorita da risa, pero eso era expresión de esa idolatría que alimentaba la egolatría. Entonces, ¿no recuerdan cuando a Leopoldo le decían: valiente, valiente? ¿No recuerdan eso? Chicos, si el mismo Juan Guaidó, vale. Hasta ayer apenas había gente que lo consideraba la esperanza de la patria. Bueno, ahora tenemos un nuevo capítulo, el capítulo María Corina. ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que la popularidad actual de María Corina no sea bien ganada. No, yo no estoy diciendo eso. Yo respeto muchísimo a todos los dirigentes de oposición. Lo que digo es que esos picos pasan. ¿Me entiendes? Y el país queda. Y que lo importante es el país. De eso es de lo que estoy hablando. Entonces, creo que es demasiado importante cobrar conciencia de que una elección primaria no le otorga a nadie, la legitimidad para creerse el dueño del juego. No, vale. Si mira, la primaria más exitosa que aquí se ha hecho fue la del 2012 y participó el 16.5% de la población. En este momento, apenas el 8% está diciendo que, más allá de toda duda, participaría. Y nos acaba de decir Feliceja que él estima que ese porcentaje se pudiera duplicar hasta llegar a un 16%. Hay personas un tanto más conservadoras. Luis Vicente León nos dice: no es un número despreciable. Luis Vicente León estima que 1,5 millones de personas participen en las primarias. Según el analista, podrían votar entre el 7 y el 10% de los electores del país. Explicó que este porcentaje equivale a cerca de 1,5 millones de personas. De 1,5 millones de personas, quien gane podría sacar la mitad o un poquito más. Es decir, estamos hablando de, ¿cuánto? 800,000. Fíjate, qué importante sería, ¿no? Pero les recuerdo, esos porcentajes no convierten a nadie en más importante que la esperanza de cambio. Por eso es demasiado clave, demasiado importante. Y ese sí es mi llamado final, el llamado final de este editorial. Que las direcciones político-partidistas de oposición establezcan, por el amor de Dios, algo que parezca un nivel de coordinación, para que discutan política, para que elaboren estrategia
para que sean capaces de responder con eficiencia, con eficacia a las provocaciones y agresiones que apenas están empezando. De aquí a que se produzcan las elecciones, ¿ustedes creen de verdad que un gobierno de minorías en peligro de perder el poder se va a limitar a maniobras leguleyas o a actos administrativos para conservarlo? Aquí va a pasar de todo. Entonces necesitamos a una oposición que en vez de estar respondiendo cada quien por su lado y desde la perspectiva de su interés particular, una oposición que se reúna y que defina líneas y que dé orientación al país en vez de demostrar su propia desorientación. Eso es imprescindible y para eso hay muy poco tiempo. Cuando son las 8:59 minutos de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chulo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Buenas noches, queridos amigos. Radio Rumbos cada día crece más y se fortalece. Hay que apoyar al país. Es la voz de nuestro mejor amigo.